Por favor, te vamos a seguir invitando a lo largo de enero. Damos vuelta a la página. Hay miles de argentinos que no tienen luz. Hay gente que no tiene luz desde hace 10 días. En Año Nuevo había 50.000 usuarios del servicio eléctrico que no tenían electricidad. Estas son imágenes elocuentes. Esto es General Paz y Emilio Castro, calle cortada, justamente porque no hay luz. Y hay un ex secretario de Energía, pero también ex ministro de Energía, Javier Iguazel, que definió la situación de los cortes de luz como populismo energético. Y yo justamente en este momento le quiero preguntar a Javier Iguazel, de paso aprovecho, Javier, para saludarte, ¿cómo definís el populismo energético? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Bien. Laura? Bueno, todos, ¿cómo están? Mira, básicamente es mentirle a la gente dándole pan hoy para que tenga hambre mañana. Esa es la definición de populismo en general y se aplica también a la energía. El tema es que en la energía los resultados son todos a largo plazo. Cuesta ponerla en marcha, cuesta hacer que funcione el sistema y también, si el sistema es más o menos robusto, tarda bastante tiempo en empezar a mostrar los síntomas de su decadencia. Si uno se hace un poquito de historia, durante la década del 90 en Argentina se hizo una gran inversión energética, hasta el 2003 aproximadamente, cuando el expresidente Néstor Kirchner comienza con el populismo energético y elimina la posibilidad de inversión. Demoró casi 10 años en verse notablemente las consecuencias. A partir de ahí entramos en una crisis de tanto de cortes de luz como de necesidad de importar. Hubo 4 años en los que se invirtió bastante, pero obviamente, de vuelta, necesitas una década para poner el sistema en marcha y ahora tardó menos de una década, tardó 2 años en verse las consecuencias de esa dejadez de no invertir total, que el futuro pague. Javier, en 2019, por ejemplo, ¿el servicio eléctrico era mejor que ahora? Y mirá, habíamos bajado de 33 horas promedio de corte, es una nómina porque a que le toca 5 días lo superó, pero hay gente que no le cortaba, de 33 horas a 10 horas. Eso estamos hablando de el promedio anual en todo el servicio que tiene Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Una de estas anomalías que tiene la Argentina es que se confunde la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ha escrito hasta en el tema Esteban Burrich un libro al respecto de cómo tratar, ha hecho una propuesta de división de la provincia, pero que refleja un problema. Esto era atendido por SEGBA cuando era el Estado, se dividió en 2 concesiones, pero la organización, la entidad que controla es nacional, a pesar de estar en 2 provincias o 2 ciudad autónoma, un Estado independiente con otro Estado independiente, y el resto de la provincia de Buenos Aires tiene 4 otras distribuidoras, que sí las regula la provincia de Buenos Aires. Nosotros en el interior pagamos por el servicio de distribución eléctrica 4 veces lo que se paga en Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Claro. Javier, tengo acá toda la mesa levantando la mano para preguntar, y yo los voy a ordenar nada más y ellos van a hacer las consultas. Arranca Laura una vez más. Sí, Javier. No, recién bueno, me gusta mucho esta idea de populismo energético y lo que me evoca, lo que vos estás diciendo, es la idea de hacer un acuerdo político, ¿no? Porque si el populismo es, vos decís, bueno, tarda mucho en mostrar el deterioro, pero también el rédito que eso te da, es obvio que si no salimos de este esquema cultural donde hay un acuerdo político y donde un gobierno puede hacer una inversión para que tal vez la coseche otro, esto no va a suceder nunca, o sea, nunca se va a arreglar la matriz energética de la Argentina. Estoy de acuerdo, pero hay claramente 2 posiciones encontradas respecto de cómo resolver el problema. Hay una posición que dice no hay que invertir, lo dijo el presidente hace poquito, de ninguna manera va a haber modificaciones en las tarifas. Claro, es verdad lo que decís, Javier. Recordemos que Alberto Fernández reivindicó su política tarifaria que ahora conduce a los cortes de luz. Por eso mismo, entonces digo, hay 2 posiciones. La gente tiene que decidir cuál es la que a largo plazo es la mejor. Mira, pasó algo muy particular con el tema de impuestos. Acá en esta localidad, Capitán Sarmiento, algunos lo han podido leer o no, como en la mayoría de los pueblos de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina, había 130 tasas. Eliminamos 120, quedaron 10. Recordemos que Javier, para quien no sabe, es intendente de Capitán Sarmiento, además de ex ministro de Energía. Así es, eliminamos 120 de las 130. Primero 90 y pico, después 10. Este último año otras tantas, quedaron 10.
Eso es digamos, una diferencia enorme desde el punto de vista de cuáles pueden ser las posibles soluciones a los problemas que tenemos. Hoy tenemos superávit, la mitad de la gente hoy pagan el 97%, y obviamente hay un encuentro de cómo resolver los problemas. Esta es una alternativa. Está la de seguir subiendo impuestos, seguir subiendo impuestos y seguir subiendo impuestos. Son dos modelos. Exacto. Tenemos que elegir cuál es el mejor y dentro de esa elección, quiénes son los mejores candidatos que lo pueden llevar adelante. Eso es lo que... para eso está la democracia y a eso nos enfrenta. Te hago dos preguntas, Javier. Te pongo primero el traje de ministro de Energía. Sos el ministro de Energía, tenés que confirmar o rebatir el nuevo esquema tarifario que va a tener una segmentación. Va a pagar el 20% de tarifa al 80% de la población, el 20% restante de la población parecería ser que va a pagar casi tarifa plena. Primero, ¿estarías a favor de esa medida o qué esquema pensás que sería el conveniente para que no veamos todos estos cortes de luz y el problema que está teniendo la gente? Y segundo, te pongo el traje de intendente. Rompiste la curva del Laffer porque en definitiva bajaste impuestos, recuperaste inversión, ¿tuviste inversión en tu localidad con la baja de impuestos? Me empiezo por la última. Mira, plena pandemia, cuando en todos los lugares se cerraban, se veía en la televisión comercios cerrados, acá aumentó un 30% la cantidad de emprendimientos en marcha. De 400 y pico llegamos a 550, 150 nuevos emprendimientos. Por supuesto que se apalancó con una ciudad que siguió funcionando, con muchos cuidados, con protocolos, pero hubo libertad para seguir trabajando, para salir a hacer deporte. Me acuerdo el día que agarraron al remista, al remero que estaba en el Solo, con helicóptero prácticamente. Acá tenías la mitad del pueblo en bicicleta o caminando, aislado, o sea, separado, ¿no? Manteniendo distancia, evitando el contagio. Y digo, me van a invadir el pueblo, digo yo, viene la gendarmería. Por suerte no pasó nada. Esas dos combinaciones hizo eso. Efectivamente, tuvimos un aumento enorme de cantidad de emprendimiento de todo tipo, de productivos, comerciantes, y la verdad que estamos muy contentos con eso. Y te puse el traje de ministro, además. Sí, Ministro ¿cómo? de Energía, el traje de ministro de Energía. Sí, Esquema tarifario, ¿lo mantendrías, lo cambiarías? ¿Qué harías para que no suceda esto que vemos, que hay corte de luz permanente? ¿Y cómo haces un cambio de esquema gradual de suba de tarifa? Eso es más o menos parecido a decir que en función de con qué auto llegás a la estación de servicio te cobro la nafta. O sea, tiene poco sentido, porque entonces, ¿qué va a hacer el que tiene una minera de bitcoins y se va del barrio de Belgrano y lo pone en Lanús, que tiene una tarifa más baja y yo te digo, va a goza pagar de ese menos. beneficio? Va a pagar menos. Y el problema lo seguís teniendo, Claro. porque el problema de la inversión que tenés que llevar, la tenés que pagar, digamos, de alguna manera. Yo creo que acá hay un tema que no se discutió mucho en la Argentina, que es cuál es el costo que tiene realmente la energía. Es decir, cuánto es lo que la gente tiene que pagar es el costo, pero ¿qué costo tiene? ¿Cómo haces para reducir el costo? Que es la función principal del ministerio, hacerla accesible, o sea, que llegue a todo el mundo, que sea abundante la energía, que seamos ricos en energía, que podamos exportar energía, que dé trabajo, pero aparte que sea el precio más bajo posible. Esa es la misión. Y hay muchas cosas para hacer. Como yo decía antes, hoy en la Argentina la tarifa tiene tres componentes. Cuando vos pagás la boleta de la luz, tenés tres componentes. Tenés un componente que es la generación, tenés un componente que es el transporte, las grandes líneas que uno ve cuando va en la ruta, y después la distribución. Llegó a la ciudad, tiene que distribuir por los cables, que es lo que hace Edesur, Edenor, para los que están viendo la tele, o el distribuidor de cada pueblo. La diferencia que tiene de tarifa la distribución es abismal. Hay provincias que vale 4, 5 o 6 veces lo que vale hoy en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Eso es insostenible y hoy el precio que eso tiene, que es el que hace que cambien los cables, los transformadores para que la gente no se quede sin luz, tiene un impacto muy bajo en la tarifa hoy. Eso se habría que corregirlo para hacer esa inversión. Javier. Ahora, hay una cuarta componente, que son los impuestos. Ah, claro, ese componente es fundamental. Javier, Y ese componente depende 100% del Estado. Entonces, entre el componente impuestos y el componente costo de generación, que bajó bastante, a mí me tocó hacer la primera licitación en el mercado electrónico de gas. Pasamos de un gas que valía $6.50. Piense que la mitad de la energía eléctrica se genera con gas en Argentina, o sea que la mitad del costo de generación, digamos, es del gas, del costo general.
de $6, $5 y pico a $3,50. O sea que se podía hacer con libre mercado, con una idea de competencia. O sea, hay muchas herramientas para reducir el costo de tal manera que lo que pague la gente sea lo que es suficiente para hacer la inversión y no hacer populismo, pero al mismo tiempo sea accesible y seamos ricos en energía, ¿no? Javier, tenemos 2 preguntas cortitas más. Federico, la tuya. Sí, yo creo que el gran problema es que las tarifas se pagan en pesos, porque la gente gana en pesos y las inversiones hay que hacerlas en dólares. Entonces es muy difícil llenar ese hueco. Pero me parece que lo más grave que eso genera es un atraso general del país, porque no hay alternativas de generación de energía. Uno ve que el parque automotor en Europa, por ejemplo, se está transformando hacia los autos eléctricos. Acá en Argentina nadie vio un Tesla, no sabe lo que es, y el tipo es el hombre más rico del mundo. Es decir, nos estamos rezagando mucho. ¿Cómo se puede hacer para generar energías alternativas? A ver, energías alternativas, hoy Argentina tiene una matriz energética espectacular, mucho mejor que Europa promedio. El gas, que es el combustible de transición hacia las energías renovables, en la matriz energética argentina es el 50%, como dije antes, que eso es mucho. Y es de producción propia, por suerte. En gran parte, hoy lo podríamos producir todo lo que necesitamos y exportar. Y de hecho, podríamos exportar tanta energía como productos del agro. Podría ser la segunda turbina del avión de la economía argentina. Y había comenzado ese despegue, y se interrumpió un poquito, pero ahora está retomando, por suerte. Hay mucho por hacer. Así que la matriz energética argentina es bastante distribuida. Las energías renovables entre 2018 y 2020, que se terminaron de instalar varios proyectos, superaron a la generación nuclear. Y hay mucho por hacer también. Tenemos mucho hidro, que es muy ambientalmente sustentable y, digamos, y económica, muy barata. Es decir, la matriz energética argentina, desde el punto de vista de la generación, no es cara, bien manejada, y se puede seguir creciendo y mejorando respecto al resto de los países del mundo. Javier, ahora, la distribución de cables, transformadores, y bueno, sí, hoy los minerales están en dólares, o sea, la economía funciona. El problema no es tanto el costo, sino los magros suelos que tenemos. Ese es el problema macroeconómico. Que las cosas nos cuestan caras o ganamos poco. Ganamos poco. Claro. Pasa por otro lado. Javier, quiero tu testimonio con respecto a una de las grandes polémicas del momento, que tiene que ver la posibilidad de perforar frente a la costa de Mar del Plata, lejos de la costa, pero es la zona. ¿Vos qué pensás? ¿Hay que hacer un pozo en el mar para sacar petróleo frente a Mar del Plata? ¿Saben ustedes cuántos pozos se llevan hechos en el mar argentino? Qué pregunta complicada. Si alguien la sabe, le doy un premio. A ver. Casi 200. ¿Cuántos enfrente de Mar del Plata? 30 aproximadamente. Ya hay 30 pozos frente a Mar del Plata. Sí, señor. El último fue en el 97, con mucho más tecnología que ahora. ¿A qué distancia se está planificando hacer la exploración de Mar del Plata? 300 kilómetros. O sea, no solamente que no se van a ver, es equivalente al presal de Brasil, que está frente a las costas de Río de Janeiro, a 200 kilómetros de Río de Janeiro. Es decir, la tecnología que hay hoy y los cuidados que se tienen son más que suficientes para evitar cualquiera de esos carteles que se están viendo. Es mucho más complicado y desde el punto de vista ambiental más potencialmente dañino hacer en tierra que en el mar. Y si en Argentina se están perforando ahora menos, unos 700 pozos año, llegamos a 1000, cuarto país de mayor cantidad de pozos perforados por año. Es una industria muy madura. Lo que pasa, Javier, perdón, ahí me parece que se choca con un valor de época que es la ecología, ¿no? De época, de los jóvenes, tanto en la minería como en el petróleo. Yo lo que siento es que falta más información para que nos demos cuenta que son exploraciones sustentables, porque también tenés dos campanas ahí. Bueno, es lo que estoy tratando de explicarle. Sí, entiendo. Sí, por ejemplo, tenés la otra, ¿no? Hay mucha desinformación malintencionada. Por ejemplo, se está hablando que la sísmica va a matar los peces. En los otros últimos años, sin que nadie supiera, o sea, sabían las entidades regulatorias, el Ministerio de Ambiente, la gente que tenía que estar controlando, se hicieron cientos de miles de kilómetros de sísmica. Los barcos van, es como hacer una ecografía en la panza de una mamá. Es decir, se emite una onda de sonido, que no hay explosivo, o sea, es, digamos contenida. Una onda sonora viaja a través del mar, vuelve y se mide.
eso no genera, bien manejado, ningún problema, digamos, se ha hecho hasta ahora, se estaba haciendo. Como dije recién, en Tierra del Fuego, por ejemplo, frente a la costa de Ushuaia, un lugar espectacular, a la vista hay explotaciones petroleras. El que vive en Neuquén, como yo vivo en Neuquén, viví en Mendoza, viví en África, soy ingeniero en petróleo, trabajé en la industria, viví ahí, veo los equipos perforando, uno lo ve desde la casa, o sea, en Neuquén, en el hoyo 1 del campo de golf, hay un pozo petrolero. En el hoyo 1 del campo de golf, uno llega, termina atrás del hoyo está el pozo, ahora ya no produce más. Hay un pozo que está por abajo de la pista del avión, del aeropuerto de Neuquén. Bueno, tal vez falta más, como diría el kirchnerismo, más batalla cultural para explicar este tipo de cosas, tanto la explotación petrolera como la minera. No te imaginaba hablando en esos términos, pero vale igual. Claro. Y es que en realidad más que batalla es comunicar bien, informar. Y bueno, la batalla informar cultural. a ustedes para que ustedes puedan informar, es parte de la misión que hay que hacer. Estoy de acuerdo. A ver, desde la experiencia de un montón de países y de mi experiencia personal, en la medida que se haga bien, que hoy la tecnología es suficiente para hacer bien las cosas, no son incompatibles. Se puede hacer las dos cosas. Es como la dicotomía campo o industria. ¿Y por qué? Si se pueden hacer las dos cosas. Y por otro lado, también hay que entender la necesidad. Uno tiene un celular, ¿no? Esto es pura minería, pura minería. Mira, soy petrolero, pero mi foto es en un parque solar. Es pura minería, esto es pura minería. Ahora, ¿lo puede hacer bien o lo puede hacer mal? Claro. Ahí está, por ahí la desconfianza de la población en la clase política argentina, que es más que fundada, de que controle bien. Bueno, en el caso del petróleo tenemos mucha historia, 100 años de historia, y ha sido bien controlada. Bien, vale la pena, y no hemos tenido problemas. Vale la pena, Javier, entonces esta clase de entrevistas. Te agradecemos mucho el contacto. Gracias a ustedes. A vos, era Javier Iguacel. Vamos ahora con otro tema. Los títulos que le pone Andajasi a las columnas son...